Video de la unidad 3, Administración de la memoria. La memoria es parte fundamental de un sistema de cómputo moderno. Entonces, podemos decir que el sistema de cómputo está integrado por diferentes memorias que utilizamos para diferentes ocasiones o para guardar información de diferente manera. Las memorias que tenemos dentro del sistema de cómputo es la memoria ROM, la memoria RAM, el disco duro, la memoria caché y también las memorias USB. Entonces, todas estas formas o tipos de memoria las podemos tener dentro de el sistema de cómputo con el que estamos trabajando. Ahora bien, un proceso que quiere ejecutarse debe estar cargado en memoria, pero ¿qué tipo de memoria es la que va a utilizar el proceso para decir que ya tiene la memoria que necesita para poderse ejecutar? Pues en este caso debe de ser la memoria RAM. Ninguna otra de las memorias que tenemos la podemos utilizar para que el proceso pueda ser elegible a ejecución, a menos que este proceso se encuentre cargado en memoria RAM. Entonces, si un proceso quiere ser elegible para ejecutarse en la CPU, pues tiene primero que residir dentro de la memoria RAM para poder ser elegible para esta operación. Un proceso de usuario puede residir en cualquier parte de la memoria física. Entonces, cuando yo tengo información y esa información la quiero guardar, pues la puedo guardar en diferentes tipos de almacenamiento. Entonces, yo la puedo guardar dentro de un disco duro. También puedo hacer uso de una memoria USB. Puedo guardarla también dentro de un CD o dentro de un DVD. Pero esta información pues va a estar guardada dentro de archivos y esos archivos van a estar guardados dentro de alguna de estas formas de memoria que tenemos para guardar esa información. Pero como vimos anteriormente, si yo quiero ejecutar un archivo o parte de un archivo, pues necesito que esa información que voy a ejecutar se encuentre guardada en memoria RAM. Entonces, estas memorias me sirven para almacenar temporal y permanentemente la información dentro de ellas. Pero si yo quiero hacer la ejecución de un proceso o de cierta parte de un archivo, entonces lo debo de poner en memoria RAM para que pueda ser elegible a ejecución. Para obtener una mejor utilización del espacio de memoria se utiliza la carga dinámica. Muchas de las utilerías que nosotros necesitamos al momento de ejecutar un proceso, pues no se necesitan cargar en la memoria RAM hasta que las vayamos a utilizar. Entonces, estas utilerías pues no deben de residir en la memoria RAM por siempre, sino que allí solamente las vamos a poner cuando sean necesarias. A esto se le denomina lo que es carga dinámica, porque solamente las vamos a cargar dentro de la memoria RAM cuando se necesiten y las vamos a quitar de allí y las vamos a poner en otro tipo de almacenamiento cuando no se necesiten. Entonces, esto es muy importante para no saturar lo que es la memoria RAM y que siempre podamos tener memoria RAM para poder ejecutar los procesos tanto del sistema operativo como de los usuarios.
Allí en pantalla tenemos entonces un ejemplo de lo que podemos realizar con los procesos cuando queremos ejecutarlos. Del lado izquierdo tenemos un rectángulo en color azul que nos va a representar la memoria RAM, y del lado derecho tenemos un rectángulo de color verde que nos va a representar lo que es el disco duro. Entonces yo tengo aquí lo que es un archivo denominado X, y ese archivo pues quiere ejecutar cierta parte de su información. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar una porción de la memoria RAM para cargar el proceso X y que pueda ser elegible a ejecución. Ahora bien, este proceso X va a utilizar cierta información de las bibliotecas del sistema. Por lo tanto, pues necesitamos nosotros también cargar estas aplicaciones o estas librerías dentro de la memoria RAM para que puedan ser utilizadas por ese proceso en un momento determinado. Entonces, el proceso X se va a quedar cargado dentro de la memoria RAM hasta que se ejecute, y posteriormente, después de esa ejecución, pues va a salir y va a dejar ese espacio en la memoria RAM para que otro proceso pueda utilizarlo. Si el proceso es mayor que la cantidad de memoria que se le asigna, se puede utilizar la técnica llamada superposición. Esto es muy utilizado porque muchas veces la memoria RAM es pequeña, y muchas veces tenemos nosotros muchos procesos que quieren entrar a ejecución. Entonces, cuando la memoria RAM ya no tiene espacio para albergar más procesos, lo que podemos hacer es sacar ciertos procesos que en ese momento no necesitan estar en memoria RAM porque están esperando algún elemento que les hace falta para poder seguir su ejecución. Entonces, esos procesos se pueden quitar de la memoria RAM temporalmente y pasarse a almacenamiento virtual, que este almacenamiento virtual se va a encontrar dentro de una parte del disco duro. Entonces, ese almacenamiento virtual va a tener el proceso en ese momento, y en la parte que tenemos el proceso que se quitó, pues podemos guardar algún otro proceso para que se pueda ejecutar en un momento determinado. Un proceso puede intercambiarse temporalmente saliendo de la memoria a un almacenamiento secundario, como lo vimos anteriormente, y regresando luego a la memoria para continuar su ejecución. Entonces, el ejemplo que vimos anteriormente hacía esta operación. Se sacaba el proceso de la memoria RAM y se pasaba a almacenamiento virtual, y cuando se terminaba de utilizar esa parte de la memoria en la que estaba contenido el proceso que habíamos sacado a memoria virtual, pues podíamos volver otra vez a regresar ese proceso a esa misma parte de la memoria que se le había asignado con anterioridad. Normalmente un proceso que sale de un intercambio regresa al mismo espacio de memoria que antes ocupó. Entonces, ese proceso que estaba en memoria virtual tiene que regresar al mismo espacio de memoria de donde fue sacado. Bien, entonces aquí vamos a ver un pequeño ejemplo acerca de esto. Tenemos allí lo que son el archivo X, el archivo Y, el archivo Z y el archivo R. En este caso nosotros tenemos el archivo Z, que ya tiene cierta parte de la memoria RAM asignada para que los procesos que están relacionados con ese archivo se puedan ejecutar. De la misma manera, el proceso X
con el archivo X y el proceso Y con el archivo Y. Ahora, el único que nos queda sin almacenamiento RAM es el archivo R. Y en este caso, si nosotros quisiéramos ejecutar este archivo, necesitaríamos sacar alguno de estos procesos de la memoria RAM para que pudiera tener oportunidad el archivo R de ejecutar ciertos procesos dentro de la CPU, pero para eso antes tendría que tener asignada la memoria RAM. Entonces, supongamos que el proceso X en este momento está esperando cierta información y por esa razón no puede seguir su ejecución, entonces está en un estado de bloqueo. En ese caso, nosotros podemos quitar de esta parte al proceso X y pasarlo a almacenamiento virtual. Y en la parte que se encuentra el proceso X, en esa porción de la memoria RAM, podemos meter lo que es el archivo R para que los procesos que se quieran ejecutar de ese archivo lo puedan realizar y puedan utilizar la CPU para ejecución. Entonces, aquí nosotros vemos cómo el proceso X se pasa a almacenamiento virtual y la información que necesita ser ejecutada del archivo R se pasa a almacenamiento en memoria RAM, a esa parte en la que se encontraba el proceso X, y ahora lo contiene al proceso R. Entonces, el proceso R ahora sí ya es elegible para que pueda ser ejecutado por la CPU, porque ya tiene una parte de la memoria RAM en la que puede residir y en la que se puede utilizar para su ejecución. Bien, entonces cuando el proceso R termina de utilizar esa parte de la memoria, ¿qué es lo que hace? Pues sale de esa porción de la memoria que se le dio, y el proceso X que se encontraba en el almacenamiento virtual regresa nuevamente a el lugar del cual se sacó. En un sistema de multiprogramación, varios procesos residen en memoria y la CPU conmuta rápidamente entre ellos. Entonces, cuando yo tengo multiprogramación, pues voy a tener varios procesos que se encuentran en la memoria RAM al mismo tiempo y que pueden ser elegibles a ejecución en un tiempo determinado. Entonces, en la segunda unidad vimos que a esto se le llamaba pseudoparalelismo, y que esto pues era utilizado por lo que era la multiprogramación, ya que los procesos se conmutan rápidamente entre ellos para poderse ejecutar dentro de lo que es la CPU. La administración de memoria consiste en asignar memoria a los distintos procesos que esperan en la cola de entrada para ser transferidos a memoria. Entonces, muchas veces la memoria RAM es pequeña y los procesos que quieren entrar a ejecución pues son muchos. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener una cola de espera para que los procesos que vayan llegando y que quieran entrar a que se les asigne memoria RAM para poderse ejecutar, pues puedan tener un orden. Y en ese orden, pues les vamos a asignar la memoria RAM que se necesite para cada uno de esos procesos, y cada uno de estos procesos pueda ser elegible para ejecución. Cuando tenemos varios trabajos residentes en almacenamiento principal, se aprovecha al máximo la multiprogramación, ya que cuando un trabajo solicita alguna entrada o salida, se puede conmutar a otro proceso para hacer cálculos sin retraso. Entonces, la multiprogramación lo que hace es, como dijimos, conmutar a los procesos que ya se encuentran residentes dentro de la memoria RAM, los conmuta rápidamente entre ellos para poder ejecutarlos dentro de la CPU.
Ahora, la multiprogramación utiliza lo que son particiones fijas o particiones variables dentro de la memoria principal. Entonces, las particiones fijas son porciones de tamaño fijo de la memoria que yo voy a tener para poder guardar los procesos dentro de esas particiones y que esas particiones puedan contener a cada uno de estos procesos dependiendo del tamaño de la partición y del tamaño del proceso. Un proceso no puede ser más grande que el tamaño de la partición que lo vaya a contener. Como decíamos entonces, cuando tenemos varios procesos que quieren entrar a lo que es la memoria RAM para poder residir en ella y ser elegibles a ejecución, entonces necesitamos primero ponerlos dentro de una cola de trabajo para que estos procesos sean organizados y podamos darle un orden adecuado a cada uno de ellos conforme llegaron a esa cola y les asignemos un lugar específico en la memoria RAM. Entonces, si nosotros estamos trabajando con particiones fijas, cada parte de la memoria RAM se va a encontrar dividida por estas particiones. Las particiones no van a tener el mismo tamaño, van a ser de tamaños diferentes, pero esos tamaños nunca van a variar en la partición. Entonces, allí nosotros podemos ver que dentro de la memoria RAM, si tomamos el rectángulo naranja como lo que es la memoria RAM, entonces tendríamos una partición exclusiva para el sistema operativo que la debemos de asignar desde un principio. Y después vamos a tener las particiones fijas, que en este caso serían partición 1, partición 2 y partición 3, para los procesos de los usuarios. Entonces, dependiendo de los trabajos que nosotros tengamos dentro de la cola, vamos a ir organizando estos procesos en cada una de estas particiones, dependiendo del tamaño del proceso y el tamaño de la partición. La fragmentación del almacenamiento se presenta en todos los sistemas de cómputo, sea cual sea la organización de su almacenamiento. Algo con lo que nos enfrentamos siempre es la fragmentación. Cuando nosotros estamos guardando procesos o archivos dentro de un almacenamiento, ese almacenamiento queda con un tamaño en específico por el proceso o el archivo que se guardó en él. Entonces, cuando ese archivo se elimina, queda ese hueco de el almacenamiento del tamaño del archivo que se acaba de eliminar. Entonces, puede llegar algún otro archivo que pueda ser contenido en ese espacio que se quedó libre, pero muy rara a la vez van a tener el mismo tamaño. Entonces, puede llegar un proceso que tenga un tamaño menor y ese proceso, pues, o ese archivo se va a guardar en esa parte que quedó vacía, pero va a dejar una porción de la memoria que no va a ser utilizable. Entonces, esas porciones que van quedando más pequeñitas se les denomina fragmentación, porque ya no pueden contener a ningún proceso y van quedando esos espacios que posteriormente necesitamos quitar para que no nos roben almacenamiento, ya sea secundario o almacenamiento en memoria RAM. Entonces, para eso muchas veces nosotros utilizamos el defragmentador que ya tenemos dentro de nuestro sistema operativo y que lo utilizamos para quitar toda
todo ese almacenamiento que queda en fragmentos pequeñitos y que nos van mermando el almacenamiento secundario a tal grado que muchas veces nos dice, ¿verdad? Ya no tienes espacio en el disco para poder guardar información por toda esa fragmentación que tenemos dentro de el disco duro. Entonces necesitamos utilizar esa aplicación para defragmentar todo nuestro espacio de memoria que tenemos, y entonces ahora sí que toda ese espacio de almacenamiento que teníamos fragmentado, se pase a una sola parte y la podamos otra vez utilizar. Entonces, la fragmentación la podemos ver en todas las partes a donde tenemos almacenamiento, ya sea discos duros, memorias USB, y también la podemos tener en lo que es la memoria RAM. En este caso, si estamos trabajando con particiones fijas, la fragmentación la vamos a tener dentro de la dentro de la partición fija. Entonces, muchas veces las particiones tienen un tamaño más grande que lo que es el proceso que se va a poner en ejecución. Y si en este caso el proceso es más pequeño, pues va a quedar un espacio de la memoria de esa partición que no se va a estar utilizando, pero no podemos guardar otro proceso más pequeño dentro de esa parte que queda vacía de la partición, porque una partición solamente puede contener un solo proceso. Entonces, supongamos que en la partición que tenemos después de el sistema operativo ahí en pantalla, que tiene un tamaño de 300K, porque tenemos una partición que comienza desde el 400K y termina hasta 700. Entonces tenemos aquí 300K que pudiéramos utilizar como una partición fija para guardar un proceso, en este caso el proceso 1. Si el proceso 1 tiene 200, pues entonces lo metemos aquí en esta partición y nos quedarían 100K, pero pudiéramos decir nosotros, ¿verdad? En esos 100K podemos meter el proceso 3, que tiene ese tamaño exacto, para no desperdiciar esa parte de la partición que tenemos. Pero la partición solamente puede contener un solo proceso, es decir, si ya nosotros metimos dentro de esa partición al proceso 1, no podemos meter también al proceso 3, es decir, que la partición que tenemos aquí con 300K no puede contener al proceso 1 y también al proceso 3. Eso sería incorrecto. Entonces, esa partición que tenemos allí, pues solamente va a poder contener un solo proceso, que en este caso sería el proceso 1. Y el proceso 3, pues necesitaría buscar otra partición que lo pueda contener, no importando que dentro de la partición vaya a haber fragmentación. A esta fragmentación se le denomina fragmentación interna, cuando la fragmentación se da adentro de la partición. Entonces, como las particiones que nosotros vamos a tener ahorita son particiones fijas, pues vamos a tener fragmentación interna. Y esa fragmentación interna, pues no se puede quitar, porque la partición debe de tener un tamaño fijo. Y entonces el tamaño de esa partición siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, los procesos cuando entren, pues van a tener diferente fragmentación interna, porque no todos van a tener el mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, si viéramos que el proceso 1 entra en esta partición, quedaría con una fragmentación interna de 100K. Pero si nosotros metemos en esa partición al proceso 3, y este proceso 3 solamente tiene 100K, esta partición quedaría con una fragmentación interna de 200K. Entonces, dependiendo del tamaño
del proceso pues va a ser la fragmentación que se va a tener dentro de esa partición en un momento específico cuando un proceso se encuentra en ejecución, pero ya cuando sale pues se quita la fragmentación porque ese proceso, perdón, porque esa partición vuelve a tener el mismo tamaño, que en este caso serían 300K. Bien, entonces aquí vamos a hacer el ejemplo de estos procesos que tenemos en la cola de trabajo. En la cola de trabajo tenemos al proceso 1, tenemos al proceso 2, tenemos al proceso 3 y tenemos al proceso 4. El proceso 1 es el primero en la cola de trabajo, por lo tanto vamos a introducir los procesos a la memoria RAM por medio de FIFO, ¿ok? Primeras entradas, primeras salidas. Entonces el proceso 1 pues va a entrar a la primer partición. En la primer partición tenemos lo que es 300K, como decíamos, y esta partición puede contener perfectamente a ese proceso. Entonces el proceso 1 entra a esa partición y nos deja una fragmentación interna de 100K. Ahora el proceso 2 tiene 480K y tenemos una partición de 500K. Entonces aquí en esta partición de 500K puede entrar perfectamente el proceso 2 y nos dejaría una fragmentación interna de 20K. Y por último tenemos a el proceso 3 que tiene un tamaño de 180K y nuestra partición fija dentro de la memoria RAM pues es de 200K. Entonces quedaría contenida correctamente el proceso 3 dentro de la partición con tamaño de 200K. Y nos quedaría una fragmentación interna de 20K. Entonces aquí tenemos arriba 100K de fragmentación interna en la primera partición, 20K en la segunda partición y 20K en la tercera partición. Entonces, sumando esta fragmentación nos quedaría de 140K el desperdicio de memoria RAM con particiones fijas. Ahora, para que el proceso 4 pudiera entrar a ejecución, pues necesita que alguno de los procesos anteriores termine su ejecución, deje vacía la partición y él pueda poder ser contenido en esa partición que se dejó vacía. Porque si la partición, por ejemplo, es una partición con tamaño más pequeño que el proceso, entonces pues no va a poder ser contenido ese proceso en esa partición. Entonces el proceso necesita esperarse a que una partición de su igual tamaño o un tamaño mayor pueda ser vaciada para que él pueda ser contenido en esa partición posteriormente. Una vez definidas las particiones, el sistema operativo debe de llevar la cuenta de sus estados, libre o en uso, para propósito de asignación. Entonces, el sistema operativo debe de identificar cuáles son las particiones que ya se asignaron y cuáles particiones están libres para poderse asignar. El estado y los atributos de la partición actual suelen estar recogidos en una estructura de datos llamada tabla de descripción de particiones. Entonces, dentro de la tabla de descripción de particiones, nosotros vamos a tener lo que es una parte o un campo en el cual nosotros vamos a guardar lo que es la base de la partición, es decir, de dónde comienza esta partición. Y después vamos a tener otro campo con el tamaño de la partición, es decir, qué tamaño va a tener esa partición.
Y por último, vamos a tener una columna en la cual se va a guardar el estado de la partición, ya sea que la partición esté asignada o esté libre. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos 6 particiones. Comenzamos con la partición 0, luego la 1 y así seguimos hasta terminar con la 5. Y en la base de la partición 0 comienza en 0 y tiene un tamaño de partición de 100. Por lo tanto, esta partición va a terminar en 100K y la partición número 1 va a comenzar en los 100K, y va a tener un tamaño de partición de 300. Por lo tanto, la siguiente partición, que es la partición 2, va a comenzar en la base de 400 y va a tener un tamaño de 100K. Por lo tanto, la partición 3 va a comenzar en la partición 500, en la base 500, y va a tener un tamaño de 250. Y la partición número 4 pues va a comenzar con la base de partición 750 y va a tener un tamaño de 150. Y por último, la partición 5 pues comenzaría en la 900 y tendría un tamaño de 100. Entonces, aquí nos va diciendo de dónde comienza la partición, qué tamaño tiene y si está asignada o está libre. Entonces, como estamos diciendo, la tabla de descripción de particiones lo que hace es indicarme cuáles son las particiones que se encuentran asignadas y cuáles se encuentran libres. En pantalla tenemos del lado izquierdo lo que es la tabla de descripción de particiones y del lado derecho un rectángulo en color naranja que simula lo que es nuestra memoria RAM. Entonces, allí tenemos la división de la memoria RAM por medio de particiones fijas y estas particiones fijas pues ya tienen una asignación hecha dentro de la tabla. Podemos entonces ver que la primer partición, que es la partición 0, pues ya está asignada al sistema operativo. Después tenemos lo que es la partición 1, que está libre, la 2 está asignada, la 3 también está asignada, la 4 igualmente, y la última partición, que es la número 5, está libre. Entonces, allí cada una de estas particiones, vuelvo a repetir, son particiones fijas y la tabla de descripción de las particiones nos va diciendo qué tamaño tiene cada una de estas particiones. Y recordemos que cuando tenemos particiones fijas, pues vamos a tener fragmentación interna. Ahora bien, cuando nosotros vamos a asignar una partición libre, pues lo podemos realizar por medio de las siguientes estrategias: la de primer ajuste, mejor ajuste y peor ajuste. La técnica del primer ajuste y del mejor ajuste, no podemos decir que una es mejor que la otra, sino que pues son técnicas que utilizamos para poder insertar dentro de la memoria RAM cada uno de los procesos que se quiere ejecutar. Entonces, aquí lo que sí podemos ver es que el primer ajuste es mucho más rápido que el mejor ajuste, y vamos a ir viendo por qué en ejercicios posteriores. Estas estrategias padecen fragmentación. Cuando las particiones son fijas, se tiene fragmentación interna, que era lo que estábamos comentando. Ahora, cuando las particiones son variables, se va a tener lo que es fragmentación externa. Ahora bien, a la retirada de memoria de los procesos expropiados o suspendidos y su posterior incorporación a la memoria se le denomina intercambio o swapping. Este intercambio o swapping es cuando nosotros quitamos un proceso de la memoria RAM, lo pasamos a almacenamiento virtual y posteriormente
Cuando se desbloquea, lo volvemos a pasar de almacenamiento virtual a memoria principal para que se pueda seguir ejecutando. A eso se le denomina intercambio o swapping. Y se utiliza para implementar multiprogramación en sistemas con capacidades restringidas de memoria. Para poder entender mejor cómo se asigna la memoria RAM a los procesos que quieren ser ejecutados, pues vamos a realizar ejercicios de esto para que quede pues más claros todos los términos y para que podamos ir viendo cómo funciona lo que es la asignación de las particiones para cada uno de los procesos y también cómo los algoritmos de planificación tienen que esperar hasta que se asigne la memoria RAM para que puedan estos procesos ser elegibles para ejecutarse en la CPU. Y vamos a utilizar algoritmos de planificación, como lo hicimos en la segunda unidad, para poder realizar estos ejercicios y las operaciones dentro de los mismos.